En este caso, vectores. Recordemos que un vector va a tener al menos 3 elementos esenciales, ¿no? ¿Cuáles son estos 3 elementos esenciales que tiene todos los vectores? Eso, mero. Van a tener dirección, sentido y módulo, ¿vale? Bueno, en este caso, ahorita vamos a ver también que nuestro módulo del vector, ¿cuál es el módulo? El módulo prácticamente es lo que mide, ¿sale? ¿Vale? El valor. Aquí lo que mide vamos a ponerle coma, el valor, ¿sale? ¿Vale? Eso es el módulo. Pero este módulo en un vector bidimensional, para un vector bidimensional va a tener dos componentes. Componente en X y componente en Y. ¿Sale, vale? ¿Todos, profesor? Sí. Todos los vectores van a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Sale, vale? Ahora, vean, les voy a pasar unas fórmulas. Normalmente antes las demostraba, pero luego nos tardábamos mucho y la verdad la demostración no la necesitan. En mis clases entre semanas sí demuestro todo y así, pero tenemos un poquito más de tiempo. Pero aquí vamos a ver, vamos a memorizarnos las fórmulas y a ver si en algún ejemplo nos da espacio para que las demostremos, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿cómo se calcula la componente en X de un vector? Pensemos B de X, ¿no? La componente en X. La componente en X de un vector va a ser el módulo del vector por el coseno del ángulo. ¿Vale? Esto así apréndanselo. Esto sí lo van a requerir. ¿Ok? Todas las áreas. ¿Ok? Y en el caso de la componente en Y, se calcula casi igual. Se calcula multiplicando el módulo, es decir, el valor del vector, por el seno del ángulo. Así apréndanselo. La componente en X es el módulo por el coseno del ángulo. Y la componente en Y es el módulo por el seno del ángulo. ¿Sale, vale? Y la dirección, ¿cómo se calcula la dirección? La dirección se calcula el ángulo, en este caso acuérdense que la dirección es el ángulo. El ángulo se calcula con tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. O en algunos libros lo pueden ver como que la dirección es igual a arco tangente. Arco tangente es tangente a la menos 1, es lo mismo. ¿Sale, vale? Solo que en la calculadora sale tangente a la menos 1. ¿De qué? Lo mismo de la componente del vector en Y entre la componente del vector en X. ¿Sale, vale? Entonces, fíjense, supongamos que tenemos, bueno, eso es para sacar las componentes, ¿no? Ahí está, para un vector bidimensional. Ahora, fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo las componentes y quiero sacar el módulo? Bien fácil. Si tengo las componentes y quiero sacar el módulo se calcula. Módulo del vector igual a
raíz cuadrada de la componente en X del vector al cuadrado más la componente en Y del vector al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para calcular el módulo es esta fórmula. Para calcular componentes son estas fórmulas. Y para calcular dirección, esta fórmula, que es la misma nada más que en algunos libros, viene como tangente a la -1 y en otros libros viene como arco tangente. Oiga, profe, ¿y en el examen cómo viene? Normalmente viene como tangente a la -1 en el Poli y en la UNAM y en certificación. Y para UAM y UAM viene como arco tangente. ¿Sale, vale? ¿Dudas hasta el momento? Perfecto. Supongamos que viene lo siguiente en su examen. Dice, encuentre las componentes del vector A igual a que sea 180 kilómetros por hora con una dirección o un ángulo de 30 grados, ¿no? Ahí está. Fíjense, aquí solo me está pidiendo las componentes. Me está pidiendo las componentes, ¿ok? Entonces, vean lo que voy a hacer. ¿Cómo sé que es un vector? Pues tiene esta flechita, me indica que tiene dirección y sentido. Esto que está aquí va a ser el módulo. Esta parte de mi vector es el módulo, es decir, es su valor. Y esto que tenemos acá es la dirección. En este caso, este sería el ángulo teta. Esto que tenemos aquí es mi ángulo teta y este es el módulo. O sea, en este problema ya me dieron la dirección y me dieron el módulo y me están pidiendo estos dos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo que voy a hacer es saco mis datos. A, que es el módulo, va a valer 180 kilómetros por hora. Y teta va a valer 30 grados. Y entonces, ¿cuáles son las fórmulas? La componente de A en X. Fíjense, la componente del vector en X es igual al módulo por el coseno del ángulo. Entonces, la componente de A en X va a ser A por el coseno de teta. Y la componente en Y de A va a ser igual al módulo por el seno de teta. ¿Ya vieron? Es la misma fórmula. Lo único que hice fue sustituir la V por la A porque mi vector se llama A. Así de fácil. Como mi vector se llama A, entonces yo, en lugar de poner B de X o B de Y, pues pongo componente en X de A y pongo componente en Y de A. ¿Sale y vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Duda, duda? La flechita que está arriba de la A significa que es un vector que tiene dirección y sentido. Todos los vectores, ¿vale? Van a tener una flechita arriba. Eso le va a indicar a usted que es un vector, es decir, que va a tener dirección y sentido.
Es que cuando puse los datos, aquí ya puse el puro módulo del vector, ya no puse el vector completo. ¿Sí? Y el puro módulo del vector es su valor, es lo que mide. Para que sea el vector completo tengo que poner junto la dirección y ese todo. Pero como ahí solo estoy poniendo una parte de mi vector que es su módulo, ya no debo de, pues ya no es necesario que yo coloque la flechita, porque la flechita me indica que es un vector, pero el vector, como lo vimos arriba, tiene su módulo, tiene su dirección y tiene su sentido. Y abajo nada más puse el puro módulo. Sí, no, de que al contrario. ¿Alguna otra duda? Con confianza, dudas. Vale, sigo entonces. Vamos a recordar, les voy a mandar por WhatsApp la tablita que les mandé la semana pasada, donde venían las razones, funciones trigonométricas de ángulos notables. ¿Se acuerdan que se las pasé la semana pasada? Se las voy a reenviar para que puedan revisar y no tengan por ahí tantas dudas de dónde estamos sacando los valores. Ahí les va la tablita otra vez. ¿Ya la tienen ahí? ¿Ya les llegó? Vale, bueno, entonces vamos a sustituir y vamos a empezar con la componente en X de A. Sustituimos cuánto vale A, es decir, cuánto vale el módulo de mi vector A. 180. Perfecto. 180 kilómetros por hora, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y luego, ¿cuánto vale el coseno? Bueno, más bien, ¿cuánto vale el ángulo teta? Eso, mero, 30 grados. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Perfecto. Ahora fíjense, nos damos a nuestra tablita. Me voy a la tablita y entonces la tablita, esta tablita hay de dos. O se la memorizan o cuando les enseña a sacar la mano, ponen mucha atención porque estos datos se pueden sacar a mano. Todo lo que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 30, 45 y 60 grados, esas la pueden sacar a mano y todos los exámenes vienen esos ángulos. ¿Sale? Vale, que se conocen como ángulos notables. ¿Sale? Vale, siempre vienen esos, ¿ok? Entonces, me está diciendo que para calcular la componente en X de A, debo de calcular el coseno de 30 grados. Entonces, ¿dónde está 30 grados? Aquí tenemos 30 grados. Ahora buscamos al coseno. ¿Cuánto es coseno de 30 grados? Raíz de 3 medios o raíz de 3 sobre 2. Entonces me voy al AIDRU. Y entonces yo voy a poner, en lugar de coseno de 30, pues voy a poner raíz de 3 raíz de 3 sobre 2. Ahí está. ¿Sale, vale? Ahora fíjense, aquí se supone que ya sabemos un poquito de aritmética. Entonces, si el 180 es un entero y lo estoy multiplicando por una fracción, ¿qué me conviene hacerle al entero? Perfecto, le ponemos entonces un 1 abajo. ¿Y cómo es la multiplicación de fracciones? Directa. Entonces me va a quedar que la componente en X de A va a ser igual a 180 kilómetros por hora. Bueno, aquí sería kilómetros nada más, ¿no? Kilómetros.
kilómetros por raíz de 3 sobre 1 por horas, horas por 2, 12, sobre 2 horas. ¿Sí o no? ¿Dudas de por qué me salió este resultado? ¿Qué fórmula es? Perdón. Es esta fórmula la que me dice que la componente en x de a es a por coseno del ángulo teta. A vale 180 kilómetros por hora, que es esto que tenemos acá, y teta vale 30 grados, que es esto que tenemos acá. No, ¿de qué? Vientos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para no dividir? Pues el 180 me conviene factorizarlo. ¿Cómo lo puedo factorizar? Perfecto. Vamos a poner entonces que el 180 lo voy a ver como 90 por 2. Y entonces, mándeme. Ah, aquí, fíjese. Acá tenemos una tablita que le mandé por WhatsApp. Nosotros sacamos el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. De ahí salió la raíz de 3 sobre 2. Estas, les comentaba, hay dos formas. O se las aprende de memoria, o cuando vemos trigonometría y le enseña a sacarlas, pone mucha atención en clase y pues ya en su examencito puede sacarlas a mano sin ningún problema. Estas yo se las voy a enseñar a sacar a mano, o simple y sencillamente puede memorizarse esa tablita. No, ¿de qué? Ahí está. Me regreso al iDrew. Y ahí está. Sale, vale. Y entonces me queda 2 arriba y 2 abajo. Sale, vaya Dios, se neutraliza. Y entonces me queda que la componente en x de a va a ser 90 veces la raíz de 3 kilómetros por hora. Y esto es lo que vendría en el examen. No viene en enteros, viene así. ¿Sale? ¿Vale? Así vendría en el examen. ¿Sale? ¿Vale? Ahora nos falta la componente en Y. Vamos a sacarla. Para la componente en Y, vamos a hacer exactamente lo mismo. Mi módulo es de 180 kilómetros por hora. Aquí voy a poner 180 kilómetros por hora. Por el seno de teta, que en este caso vale pues 30 grados. ¿Sale, vale? Vientos. Entonces, en este caso, me voy a mi tablita y ahora voy a calcular el seno de 30, no el coseno, ¿ok? Acuérdense, voy a ver mi tablita para calcular el seno de 30. Me voy a mi tablita y en la tablita busco seno de 30. ¿Cuánto vale el seno de 30? Véanlo, ahí en la tabla dice, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Un medio, claro que sí, me regreso al iDrew. Ya vimos que el seno de 30 es un medio. Entonces, voy a poner que la componente en y de a es 180 kilómetros por hora por un medio. ¿Por qué un medio, profesor? Porque un medio es el seno de 30. ¿Sale, vale? Y 180 por un medio es como si yo tuviera 180 entre 2 kilómetros por hora. ¿Por qué, profesor? Aquí me salté un paso. ¿Qué paso me salté?
el 180 como es entero, me conviene dividirlo entre 1 y hago la multiplicación directa. 180 por 1, 180. Y el 1 imaginario que yo puse, 1 por 2 es 2. ¿Y cuánto es 180 entre 2? Perfecto, y entonces la componente en y de A es de 90 kilómetros por hora. Y esto sería entonces lo que valdría nuestro componente en Y del vector A. Y ya tenemos tanto la X como la Y. Ahora, en los exámenes de admisión y de certificación, lo más común es que solo les pidan una componente. El detalle es que no sé cuál les vayan a pedir, por eso les enseño a sacar las dos, pero les pueden pedir o la componente en X, en este caso usarían el coseno, o la componente en Y, y en ese caso usarían al seno. Y entonces, ¿esto para qué sirve, profesor? Presten mucha atención. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les enseñé a representar vectores en su forma polar, rectangular y cartesiana? Pues vean lo que va a ocurrir. Bueno, lo primero es que les voy a mandar captura de pantalla, ¿no? Ahí les va. Ahí les va la captura. Ahí está. Entonces, fíjense, yo tengo este vector. Nada más voy a borrar esto. Ahí está. Este vector que tiene módulo y dirección está expresado en su forma polar. Acuérdense, los que van para el poli, siempre que el vector aparezca con su módulo y con su ángulo o su dirección, forma polar, ¿vale? Pero ya teniendo las componentes, que en este caso tengo la componente en X, que es 90 veces la raíz de 3, y la componente en Y, que es 90 kilómetros por hora, teniendo ya las componentes, yo ya puedo pasar de su forma polar a su forma rectangular. ¿Cómo quedaría su forma rectangular? Bien fácil. Yo voy a poner entonces que el vector A, acuérdense, para indicar que es un vector debo de ponerle la flechita en la parte de arriba. Esto me dice que tiene dirección y sentido, ¿ok? Y siempre, acuérdense que eso lo hicimos la semana pasada, siempre se pone primero la componente en X. Siempre, profesor, sí, siempre coloco primero mi componente en X. Siempre de los siempre, primero voy a colocar mi componente en X. Entonces, en este caso, para mi vector A, la componente en X es 90 veces la raíz cuadrada de 3 kilómetros por hora. Pues entonces eso escribimos. Vamos a poner aquí 90 veces la raíz cuadrada de 3 kilómetros por hora. Coma. ¿Vale? ¿Es necesario poner las unidades? No, no es necesario, pero yo las pongo para que no haya dudas, ¿no? Y la componente en Y, siempre después va la componente en Y, ¿de cuánto es? De 90 kilómetros por hora. Esta sería la forma rectangular, que la pueden ver así o la podemos ver sin unidades de medida. Y ya con el módulo nos damos una idea de las unidades de medida. ¿Sale, vale? Ahora, con esto mismo, podemos ver al vector en su forma cartesiana. Y acuérdense que para la forma cartesiana, nosotros ocupamos nuestros vectores unitarios. Y está bien fácil. Fíjense cómo le hacemos. Nuestro vector A, aquí ponemos la flechita que me indica que tiene dirección y sentido, va a estar dado por la
componente en X, que es 90 veces la raíz de 3. Y recuérdenme, ¿cuál es el vector unitario del eje X? Santo Cristo, lo vimos la semana pasada. Vector unitario del eje X. Es la I, perfecto. Ponemos la I y aquí le ponemos su gorrito, ¿verdad? Que me indica este gorrito que es perpendicular u ortogonal a los otros vectores unitarios. ¿Y qué quedamos que significaba que algo era perpendicular? A que formaba un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces ya le puse su gorrito. Luego, como el 90 es positivo, pues aquí voy a poner más. Fíjense, aquí voy a poner más. ¿Por qué más? Porque este es positivo. Si fuese negativo, pues le pongo menos. Pero aquí le voy a poner más porque es positivo. Y le voy a poner más 90. Pero en este caso, el 90, que es la componente en Y, debe de tener su vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario de las Y's? Perfecto. Y ponemos J y le ponemos su gorrito que me está indicando que es perpendicular u ortogonal al otro vector unitario. Es decir, que entre estos dos forman un ángulo de 90 grados. Y entonces con las componentes que nosotros encontramos en el ejercicio anterior, pudimos convertir de su forma polar a la forma rectangular y a la forma cartesiana. Y esto es pregunta de examen, ¿vale? Va a haber exámenes en donde les pidan convertir un vector de su forma polar a su forma rectangular y o su forma cartesiana. ¿Sale, vale? Voy a hacer otro ejemplo, pero hasta el momento, ¿alguna duda? Exactamente. Nada más hay que aprendernos la tablita y ya con eso, ya ya usted ya puede hacer absolutamente cualquier vector que le deje en el examen. Porque en todos los exámenes o viene vector viene ángulo de 30, ángulo de 90, ángulo de 45, ángulo de 60. Son muy fáciles esos. ¿Sale, vale? No, ¿de qué? Mando captura de pantalla y hacemos otro, ¿vale? Ahí les va. ¿Y dónde está el WhatsApp? Ya lo perdí. Ah, ya lo encontré. Ahí está. Sale, vale. Dice, expresa en su forma cartesiana y rectangular el siguiente vector. Vamos a ponerle entonces que sea vector, ya hicimos el vector A, pues ahora que sea el vector B. Y para que sea un vector, pues hay que ponerle su flechita. Esa flechita me indica que es un vector que tiene dirección y sentido. Y este vector, pues que sea ahora de 400 newtons, ¿no? Que sea newtons, ya para irnos separando un poco de cinemática, que era la unidad anterior. Newtons, con una dirección, un ángulo de 60 grados. Ahí está. Entonces, para poder representar en su forma rectangular y cartesiana un vector que está en forma polar, forzosamente tenemos que calcular las componentes, ¿verdad? La componente rectangular en X y la componente rectangular en Y. Entonces, vamos a sacar los datos. Oiga, profe, ¿es obligatorio sacar datos? Pues no, pero yo siempre lo hago para que los que estamos apenas empezando a tener nuestros primeros acercamientos a vectores, pues no nos confundamos. Pero si ustedes ya se sienten bien pros y ya no hay dudas y acá lo pueden hacer mental, adelante, por mí no hay problema. Solo que recuerden, si apenas se están familiarizando con este tipo de nomenclatura y de ejercicios, yo sí les recomiendo que hagan todo, porque por un signo, o por un punto o algo que se les vaya, ya fueron,
¿Ok? Vale, entonces los datos. Vamos a empezar con los datos. En este caso, vale, para mis datos yo tengo mi vector B, que es 400 newtons con una dirección de 60 grados. Empiezo con el módulo. El módulo, como ya es el módulo, el puro valor del vector y ya no es el vector, simplemente voy a poner su valor, que es de 400 newtons. Después del módulo vamos a tener nuestro ángulo teta. El ángulo teta es en este caso de 60 grados. ¿Sale? ¿Vale? Y pues estamos queriendo calcular la componente en X y la componente en Y, porque las componentes en X y en Y van a ser las que me van a permitir a mí poder expresar mi vector en su forma cartesiana y en su forma rectangular. ¿Sale? ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto, y acuérdense, para sacar X es el coseno, para sacar Y es el seno, así apréndanselo, X coseno, Y seno, ¿vale? Entonces, si quiero calcular la componente en X del vector, pero aquí en lugar de vector X sería B, ¿no? Porque es B de X y B de Y, ahí está. Entonces, si quiero calcular o encontrar la componente en X de B, acuérdense, va a ser el módulo de B por el coseno de teta. ¿Sale? ¿Vale? Y acá voy a poner la de Y. La componente en Y del vector B va a ser igual a nuestro módulo por el seno de teta. Ahí está. Y entonces sustituimos valores, ¿verdad? Me queda entonces que nuestro vector, nuestro módulo son 400 newtons. Y ahora el ángulo, ¿vale? Mide 60 grados. Y entonces me voy a mi tablita. Vámonos a la tablita. Y ahora estamos por el coseno de 60. Coseno de 60. ¿Cuánto vale el coseno de 60? Perfecto, un medio. Me regreso, acuérdense, coseno de 60, un medio. Me regreso al hidro. Ahí va. ¿Dónde está el hidro? Listo. Y dice entonces que la componente en X de B va a ser igual a 400 newtons por un medio. Aquí, ¿cuánto es 400 newtons por un medio? Esto ya lo pueden hacer hasta mental. Ajá, ¿y cuánto es 400 newtons entre 2? Eso, mero. Y me queda entonces que la componente en X de B es de 200 newtons. Y ya, profe, ya saqué la componente en X. Me falta la componente en Y para poder expresarlo en su forma cartesiana y en su forma rectangular. Sacamos la componente en Y. Me queda entonces la componente en Y de mi vector V va a ser igual a B, que vale 400 newtons. Acuérdense que ahí es el módulo del vector por el seno de mi ángulo teta, que vale 60 grados. ¿Dudas? Perfecto. Nos vamos entonces a nuestra tablita. Y en la tablita vamos a ver seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? Perfecto, raíz de 3 sobre 2 o raíz de 3 medios, que es igual. Vámonos entonces. Y nos va a quedar que aquí el seno de 60 es raíz de 3 medios. Raíz de 3, ¿dónde está la raíz? Ahí está. Raíz de 3 medios. Ahí está. ¿Dudas? Perfecto. Y esto, así como yo lo veo, me voy a saltar un paso a ver si no se buguea. Si se buguean me avisan y lo desarrollo. La componente en Y de B va a ser igual a
400 por raíz de 3 newtons sobre 2. ¿Alguien se bugueó en lo que acabo de hacer? Con confianza. No, vamos. Exactamente. Es como si yo le pusiera el 1 al 400 y lo único que estoy haciendo es multiplicar de manera directa 400 newtons por raíz de 3, pues me queda 400 por raíz de 3 newtons y abajo me queda 1 por 2, 2 es el 2 que tenemos aquí abajo. ¿Dudas? Perfecto. Y entonces el 200 lo podemos factorizar, ¿sí? El 400 lo podemos factorizar, ¿sí o no? ¿Cómo quedaría factorizado? Perfecto. Y entonces 2 arriba y 2 abajo. Perfecto. Y me queda entonces que la componente en y de b va a ser igual a 200 veces la raíz de 3 newtons. Y este sería el resultado que ustedes tendrían que utilizar para expresar nuestro vector en forma cartesiana y rectangular. Vamos a expresarlo. Este vector que me están dando pregunta si tiene su módulo y dirección. Acuérdense, si un vector ya me están dando el módulo y me están dando la dirección, ¿qué forma tiene ese vector? Forma polar. Acuérdense, si tiene dirección y módulo ya es su forma polar. Siempre, acuérdense que tenemos tres formas de expresar nuestros vectores. La forma polar, la forma rectangular y la forma cartesiana, ¿ok? Entonces, en este caso, si tiene módulo y dirección, es su forma polar. Ahora, vamos a ver su forma rectangular. Rectangular. Como es rectangular, pues vienen las componentes rectangulares. Entonces me va a quedar que mi vector B, aquí le ponemos la flechita para indicar que es un vector, va a ser igual a ¿qué cosa? La componente en X es de 200 newtons, la componente en Y es 200 veces raíz de 3 newtons. ¿Sale? ¿Vale? Esta es una forma y la otra forma pues es la misma, nada más le quitamos las unidades. ¿Sale? ¿Vale? Oiga, profe, ¿y cuál vendría en el examen? Cualquiera de las dos. Lo más común es que venga esta de abajo sin unidades. ¿Sale? ¿Vale? Pero no pueden venir las dos. ¿Sale? ¿Vale? ¿Dudas de la forma rectangular? Perfecto. Ahora, la forma cartesiana. La forma cartesiana, como su nombre lo dice, es tomando en cuenta el plano cartesiano, es decir, mis vectores unitarios. Entonces está muy fácil. Vamos a tomar B, pero acuérdense que es un vector, le ponemos su flechita que indica que es un vector, y tomo la componente en X, que es 200, y pongo el 200 y lo voy a multiplicar por el vector unitario en X. ¿Cuál es el vector unitario en X? Perfecto, ponemos y le ponemos su gorrito. Acuérdense que el gorrito me indica o me está diciendo que es perpendicular al otro vector unitario. Luego, más, ¿por qué más? Porque aquí tengo el 200 positivo. ¿Vale? Le voy a poner 200 raíz de 3, 200 veces la raíz de 3. Profe, ¿por qué es positivo? Ah, porque acuérdense que si no tenemos ningún signo, yo doy por hecho que su signo es positivo, ¿vale? ¿Y cuál es el vector unitario para el eje Y? Perfecto, ponemos J, ¿vale? Y le ponemos su gorrito
que me indica que es perpendicular al vector y. ¿Y qué significa que algo sea perpendicular? Que entre esos dos forman un ángulo de 90, en este caso 4 ángulos, pero entre ellos hay un ángulo de 90 grados. ¿Sale, vale? ¿Dudas de cómo pasar de su forma polar a su... ¿Sí? Ah, es una coma. Siempre se pone una coma porque la coma me está indicando que de un lado tengo la coordenada en X y del otro lado la coordenada en Y. Siempre es una coma. Vientos. No, al contrario. Vientos. ¿Alguna otra duda? Con confianza, dudas. Mando captura de pantalla. ¿Vamos bien? Ahí les va la captura de pantalla. Perfecto. Sale y vale.